Lo primero, os quiero explicar un poco qué es el Centro Nacional de Supercomputación. Nosotros tenemos un doble papel. En primer lugar, somos una gran infraestructura científica que está al servicio de toda la comunidad científica. Cada año en el centro el computador se usa para unos cuantos miles de proyectos científicos de gente que no es del centro. Si os conectáis a la web del centro veréis cuál es todo el protocolo de acceso para conseguir recursos de computación y hay todo un procedimiento para ello. Y además el centro está integrado en la estructura europea de supercomputación que se llama PRAISE. Somos uno de los nodos de PRAISE. Y nuestro segundo papel es que dentro del centro hay 4 departamentos de investigación que desarrollan tecnología propia. Un departamento, el de Computer Science, desarrolla básicamente tecnología ligada al computador, hardware y software de sistema. 2 departamentos que son usuarios de supercomputación, que es el departamento de Life Science y el departamento de Earth Science. Ellos lo que hacen es analizar problemas científicos usando como herramienta para ese análisis la simulación numérica. En Life Science básicamente es análisis genómico y dinámica molecular de proteínas y en Earth Science básicamente cambio climático y calidad de aire. Pero estos departamentos no son grandes desarrolladores de software. Normalmente usan software desarrollado en consorcios internacionales, etc. Y por último está mi departamento, que tiene un nombre un poco largo, por eso usamos el acrónimo que es CASE. Básicamente somos un departamento de desarrollo de software y fundamentalmente de software para ingeniería. El de la ciencia aplicada soy yo. Y también tengo que decir que también necesitamos dinero. Bueno, esta mañana se habló del método científico, de la idea importante de hacer experimentar para ver la realidad. Y eso ha sido así y continuará siendo así siempre, pero en las últimas décadas ha habido un pequeño cambio. Y en realidad es un cambio no de concepto, es un cambio de instrumento. Ya no solamente podemos hacer experimentos tocando la realidad, sino que podemos hacer experimentos con una nueva herramienta, que es la simulación numérica. Podemos crear un mundo virtual que reproduce al mundo real y ese mundo virtual lo reproduce con todas sus características y tiene, claro, grandes ventajas, básicamente económicas, es más barato, pero permite hacer cosas, por ejemplo, los astrofísicos tienen difícil hacer experimentos. Sin embargo, pueden hacer grandes simulaciones que corroboren sus teorías. Los epidemiólogos, la gente que tiene que tratar con actividades peligrosas, experimentos nucleares, etcétera, antes de hacer un experimento se tienen que asegurar de que aquello va a salir bien y no va a haber un desastre. Así que primero usan la simulación numérica. Y la simulación numérica se ha vuelto una herramienta imprescindible básicamente porque los computadores han alcanzado un nivel de complejidad lo suficientemente alto. Con la computación se presta mucho a la ciencia ficción. Si leemos en la prensa lo que se dice de la computación, da la impresión de que estamos creando a HAL 9000, que va a tomar control de nuestra vida y va a controlar el planeta. Temo decepcionaros, pero no es así. Los computadores no siguen siendo más que calculadoras muy complicadas, muy difíciles de usar, debido a cómo están construidas, cómo es su arquitectura, pero no son más que calculadoras. La ciencia se sigue basando en comprender la naturaleza, usar un lenguaje que son las matemáticas, que lo que hace es describir eso de una forma precisa, y el computador no es más que una herramienta para poder calcular esas fórmulas matemáticas que hemos hecho. Antes esos cálculos el señor Newton lo podía hacer en un papel, con una pluma, podía calcular cosas. Hoy en día no se puede hacer análisis genómico si no se tiene un computador. No se puede diseñar aviones eficientes si no se tiene un computador. Básicamente porque el desarrollo y el cálculo de las fórmulas que hay que hacer no se pueden hacer a mano. Se necesita un computador. Es una herramienta imprescindible. ¿Y por qué los computadores se han vuelto tan imprescindibles? Pues básicamente gracias a eso que llamamos la ley de Moore, que no es ninguna ley física, es una mera observación. Ahí veis este de aquí es el transistor, el primero que se hizo en el año 47 en los ATT Bells. Y este señor, Gordon Moore, que es uno de los cofundadores de Intel, observó que debido a la evolución de las técnicas litográficas, cada 18 meses en la misma unidad de área cabía exactamente el doble de transistores. Jamás los seres humanos han creado una tecnología
que haya llevado un ritmo de crecimiento como este. Eso no ha ocurrido en ningún campo de la ciencia. Y es un crecimiento en órdenes de magnitud a una velocidad impresionante. Abajo os he puesto 4 imágenes. La primera, la que pone CM5, es una placa de la Connection Machine 5. Es una máquina de mediados de los años 90, valía 30 millones de dólares y daba 1 gigaflop de potencia de cálculo. 10 elevado a 9 operaciones aritméticas por segundo. Cualquiera de los teléfonos móviles que tenéis en vuestro bolsillo tiene más de 1 gigaflop, tiene varios gigaflops. Y eso valía 30 millones de dólares, no hace tanto, a mitad de los 90. El siguiente, el del medio, es el procesador Cell, es un procesador que desarrolló IBM, es el procesador de la PlayStation 3. Igual que la placa de la Connection Machine tenía 8 unidades vectoriales, pero bueno, ahí veis a la chica que lo está aguantando entre los dedos para que veáis la diferencia de tamaño. Ese procesador daba 200 gigaflops. Era el procesador más rápido en el año 2007. En ese año, usando ese procesador, nosotros desarrollamos en el BSC un algoritmo geofísico para generar imágenes del subsuelo para Repsol, que te permite observar las potenciales trampas geológicas para los hidrocarburos debajo de las placas de sal. Normalmente, en el mundo de la exploración petrolera, la tasa de aciertos, cuando se hace una perforación en busca de hidrocarburos, es de 1 de cada 10. Repsol entró en el petróleo subsalino brasileño, acertó 6 de 9. No sería solo por el algoritmo que hicimos nosotros, algo más habría, pero acertó 6 de 9. Le costó 2.000 millones de euros entrar en el mercado brasileño y al cabo de 4 años vendió el 40% de la compañía a los chinos por 14.000 millones de euros. Por lo tanto, sí, la ciencia y la tecnología y el software producen mucho dinero y son el principal polo de desarrollo de los países económicamente potentes. Y la tercera imagen es un chip, no está a escala, es simplemente el diagrama del chip, es de una de las GPUs de NVIDIA, la Pascal. Ese chip da 200 teraflops, o sea, 200 por 10 elevado a la 12 operaciones aritméticas por segundo. El primer Mare Nostrum, el primer supercomputador que instalamos en el año 2005, tenía 50 teraflops y ocupaba 120 metros cuadrados. Esa máquina, ese chip, es varias veces más potente que la primera máquina que instalamos en el año 2005, solo hace 10 años. Como decía, nunca en la historia de la humanidad ha habido una tecnología que avance a esta velocidad. Alguien ha puesto antes todos los ceros de 10 a la 29, creo que era, y a mí es que no me gusta ver los ceros así lineales, porque no me imagino lo que significan bien. Me gusta más verlo así en la forma de los cubos. Esto es a lo que queremos llegar en el año 2020, al exaflop, 10 elevado a 18 operaciones aritméticas por segundo. La máquina que tenemos ahora en el BSC es de 13 petaflops, es decir, una línea en la parte de abajo del cubo. La máquina más grande del mundo ahora mismo son 100 petaflops, es decir, un planito, el primero de los planos de este cubo. Y de aquí a 3 años, ese cubo estará lleno. Eso da una idea, quizás, de la velocidad a la que crecemos. Fijaros que el gigaflop, que es lo que tenéis en el bolsillo, es que no hay resolución suficiente en la pantalla para verlos, un puntito al final de eso. Bueno, y siempre decimos supercomputación. Un supercomputador no es nada más que el computador más grande que hay en cada momento, con la tecnología del momento. Y siempre la gente dice, oh, qué grande es. Bueno, eso siempre es relativo. Ahí os he pintado un problema de fluidos, es la turbulencia que se genera en torno a un perfil de ala de un avión, que es un cálculo básico en ingeniería para calcular las sustentaciones de los aviones. Lo de arriba, lo que pone de DNS, vamos a decir, es la realidad. Eso es lo que de verdad pasa en la física. Lo de abajo, lo que pone RANS, es lo que hace cualquier paquete comercial de dinámica de fluidos que podéis ir a comprar por internet a cualquier sitio. Como veis, no se parecen nada. Bueno, se han construido aviones, los aviones parece que más o menos no se caen, pero no va a ser gracias al RANS, será porque hay algo más de ingeniería y de inteligencia puesto ahí. Lo que veis en medio es lo que hacen grupos como el nuestro en Barcelona. No es la aproximación real, no llega a todos sus detalles, pero captura, vamos a decirle, un 80-85% de la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres figuras? El coste de cálculo. El DNS
Hoy en día no hay computador en el mundo lo suficientemente grande para calcularlo para un avión, aunque sea una avioneta, da igual. Lo podemos calcular para unos centímetros del ala de un avión, y punto. El de abajo no hace falta ningún supercomputador. Con una workstation un poquito potente se puede hacer el cálculo. El del medio, el LES, necesitamos un supercomputador. Hace falta un computador potente para poder hacer esos cálculos. Y esto es el avance de la informática. La complejidad de la naturaleza la intentamos aproximar, y aproximar cada vez con más dígitos de precisión. Nosotros trabajamos mucho con la industria de la energía. Una de las cosas que hacemos es el software para diseño de granjas eólicas de Iberdrola. Y ahí lo que veis es la modelización de la vorticidad de un generador eólico. Y eso está modelado con un modelo LES de alta precisión. Y esto lo podemos correr sin problemas con los computadores actuales. Cuando queremos diseñar la granja, es imposible. Si pusiéramos cada turbina con este nivel de precisión, de nuevo, no hay computador lo suficientemente grande para hacerlo. Así que cuando tenemos que diseñar la granja, nos vemos obligados a toda esa complejidad de la física, a sustituirla por una cosa que se llama disco actuador, que no es más que un disco, con unas fórmulas que hemos deducido de estos modelos finos, que cuando el viento pasa a través de ese disco, sustrae momento, de la ecuación del momento le quita momento al viento. Por supuesto, es una aproximación burda de la realidad, que, bueno, más o menos funciona. ¿Cuál es el otro grado de complejidad importante que tenemos? Es la multiescala. Este es un problema en el que también trabajamos, que es la interacción entre el plasma y la pared de los reactores de fusión. El plasma está confinado por un campo magnético, pero los neutrones no tienen carga y por lo tanto se escapan y está continuamente bombardeando con neutrones la pared del reactor. Y la pregunta de un ingeniero cuando tiene que construir un reactor es: tengo 50 metros cuadrados de pared y tiene que estar funcionando esto 10 años. ¿Qué le va a pasar a este material? ¿Puedo hacer una simulación para hacer esto? Las ecuaciones que describen la degradación de ese material no están en la física elemental. Hay que deducirlas a partir de un modelo que empieza en simulaciones de dinámica molecular ab initio, al nivel de las celdas de los átomos. Y juntando toda esta cadena de simulaciones del material, de cómo se generan los defectos, cómo esos defectos se agrupan, cómo eso produce dislocaciones en el material, al final acabamos en un modelo macroscópico de ecuaciones diferenciales, que es lo que el ingeniero acaba resolviendo. Hoy en día, nadie en el mundo es todavía capaz de hacer esta cadena completa. Nadie. Otro ejemplo importante de multiescala es la combustión. Esto es una turbina de Siemens, la veis ahí, una turbina de las que se usan en los ciclos combinados. Esto produce 570 megavatios de potencia eléctrica. Y ahí veis unos cilindros alrededor de la turbina, son las cámaras de combustión, y esto es uno de esos cilindros, estamos simulando la combustión aquí. Simular esa combustión implica simular los fluidos más todas las reacciones químicas de la combustión. Y para eso necesitaríamos una máquina del orden de 10 elevado a la 24 flops. Y la que tenemos es del orden de 10 elevado a la 16 flops. Entonces, ¿cómo es posible que hagamos combustiones? Y además que se parezcan a los experimentos. Pues de nuevo tenemos que aproximar la realidad. En realidad, cuando simulamos esto, lo que estamos simulando es los fluidos, y toda la parte química no está simulado a la vez que el fluido, sino que se ha hecho una simulación previa. Y para ciertos combustibles, por ejemplo, el gas natural, el metano, sabemos cómo es la química del metano. Y haciendo ciertas suposiciones sobre el comportamiento en 3 dimensiones de las llamas, generamos lo que se llama una química tabulada, y en el momento de hacer la simulación, en realidad lo que vamos haciendo es calculando el fluido y deduciendo el resto de masas, especies, calor, etcétera, a partir de esas tablas que están precomputadas con modelos mucho más simples en una dimensión. Por supuesto, eso funciona para el metano, pero si nosotros aquí quisiéramos introducir un combustible más complejo, por ejemplo, que tuviera hidrógeno, esas tablas no funcionarían. Y no solo no funcionarían, sino que las aproximaciones que usamos para calcularlas, cuando es hidrógeno, esas aproximaciones son falsas y no funcionan. Uno de los trabajos que hacemos, por ejemplo, es estudiar qué pasa si en estas turbinas, si en lugar de alimentarlas con metano, las alimentamos con biogás. Es el gas que sale de la fermentación de materia orgánica. Los purines de los cerdos es una forma de aprovechar el gas que se produce ahí.
Esta mañana se habló de la importancia de que lo que hagamos sea fácil de entender. Esto que veis aquí es el interface que usa la gente de Iberdrola cuando quiere usar nuestro software. Ha hecho una simulación de un parque eólico, este en concreto es una granja eólica en Puebla, en México, es una de las más grandes que tiene, y el ingeniero de Iberdrola no sabe ni de computación paralela, ni de métodos numéricos, ni de cuál es la aproximación de fluidos que estamos usando. No sabe nada de eso, ni quiere saberlo. Necesita poder acceder a esta herramienta compleja con un interface sencillo. En este caso, el interface nos lo ha proporcionado Google, porque como este es un problema georreferenciado, para visualizar los datos es tan simple como sobre Google Earth superponer las capas de datos que han salido de la simulación. Y aquí, en el lado izquierdo, tiene un menú que le permite controlar, picar en cada generador, ver variables de su interés, o en este caso visualizar, pues no sé qué variable está visualizando ahí. Lo que quiero decir es que nuestro trabajo no solo consiste en hacer muy bien las matemáticas y conseguir que el código funcione muy bien en una máquina paralela. También consiste en que el software tenga un interface que a los usuarios les permita extraer la auténtica información que quieren extraer de esa herramienta. ¿De qué serviría hacer un microscopio si no hubiera una forma sencilla de aproximar el ojo al microscopio y ver lo que yo quiero ver? Esto muchas veces se olvida. Y es tan importante el interface entre el software y el ser humano como lo que el propio software hace. Otro de los campos en los que trabajamos mucho es en los simuladores biomecánicos. Esto que estáis viendo aquí no es un dibujo animado, es un corazón humano de verdad y acoplado con un modelo del sistema arterial humano. Esto lo desarrollamos en colaboración con el Centro Nacional de Enfermedades Cardiovasculares. Y ahora este simulador lo estamos, de hecho, comercializando con Medtronic, que es la mayor multinacional de dispositivos biomecánicos del mundo, que, entre otras cosas, fabrica marcapasos, stents, etc. Por algún motivo la película se ha quedado parada, pero bueno. Este simulador es lo que llamamos un simulador multifísica. Incluye todos los fenómenos a nivel macroscópico del corazón. La electrofisiología, cómo se propaga el impulso eléctrico sobre el tejido cardíaco, que es un método anisótropo, que tiene fibras, etc. Cómo se contrae el músculo, eso es un problema de deformación de sólidos, todo el movimiento interno de las válvulas del corazón y todo el cálculo de fluidos, de cómo la sangre fluye por ahí y se conecta al sistema arterial. Y todo esto, por supuesto, está validado contra experimentos que hace la gente del CENIC y gente de diferentes hospitales con los que trabajamos. Los computadores actuales permiten este nivel de resolución. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve, por ejemplo, para que frente a un enfermo se puedan ensayar diferentes técnicas quirúrgicas para ver cuál de ellas dará mejor respuesta. Porque yo este corazón puedo simular que un trocito de él ha sido infartado y que el tejido está dañado. Y puedo ver efectivamente cómo ahí el impulso cardíaco no funciona como tiene que ir. Puedo ensayar qué ocurre si le coloco un marcapasos, cuál será la respuesta. Es decir, es un laboratorio virtual que permite hacer ensayos a un precio y a una velocidad que no se pueden hacer de otra manera. Esto será, ahora parece ciencia ficción, pero ya veréis como en menos de 10 años, igual que ahora os vais a hacer una resonancia magnética, en el hospital habrá un carrito con un interface muy sencillo y gente en los hospitales usando este tipo de herramientas. Hasta ahora os he hablado de simulaciones deterministas. Básicamente lo que habéis visto hasta ahora, detrás lo que había eran sistemas de ecuaciones diferenciales que nosotros resolvíamos con técnicas numéricas en el computador. Pero no todo se puede simular así. Aquí os he puesto una foto de una incineradora de basura urbana que hay allá en Barcelona, es la incineradora del Besós. Eso básicamente son 3 hornos que se dedican a quemar basura. Este tipo de dispositivos es muy sensible. Esta gente cobra por toneladas de basura que quema, cobra porque producen con ese calor, producen energía eléctrica que venden al sistema, pero tienen penalizaciones, tienen un rango muy estricto de emisiones a la atmósfera. Si los hornos dejan de estar en los puntos de trabajo adecuados, se salen de ese rango y entonces sufren penalizaciones económicas muy serias. Incluso los pueden cerrar. Y además, aparte de que no se salgan de rango, ellos quieren operar, como cualquier sistema, en el óptimo del horno, en el óptimo económico, y quieren mantener al horno en ese punto.
Claro, si yo intento simular ese horno mediante la simulación que os enseñé antes de la turbina, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la basura? Yo qué sé, la basura del Día de Reyes no es la misma que la basura del 3 de marzo. Y cuando quemas esa basura, no se quema igual según el grado de humedad ambiental que hay. Y además nunca sabré exactamente la composición, es decir, este sistema tiene una componente aleatoria que yo nunca podré controlar. Así que nunca podré hacer una simulación determinista que acierte plenamente con el comportamiento del horno. Hoy en día, debido al tamaño que tienen los computadores, hay una nueva técnica para hacer esto, que es lo que llaman deep learning, redes neuronales. Esto se conoce desde los años 80. Lo que pasa es que hasta ahora no era útil. ¿Por qué? Porque las redes neuronales que se podían construir eran demasiado pequeñas. Las redes neuronales no hacen nada mágico, no hacen más que algo que hemos hecho los ingenieros durante décadas, una superficie de respuesta. Una red neuronal lo único que hace es una interpolación de un conjunto de datos, de manera que ahora puedo ver el continuo de esa función y no solamente unas cuantas muestras que yo he tomado. Pero a diferencia de las superficies de respuesta que siempre hemos usado en ingeniería, la red neuronal puede tratar funciones que son brutalmente no lineales y en las cuales yo necesito un conjunto enorme de datos para poder generar esas superficies de respuesta. Eso es lo que hicimos aquí. Cogimos los datos de un año entero de funcionamiento de la incineradora, entrenamos una red neuronal con esos datos y eso nos ha proporcionado un predictor del comportamiento del horno. En la gráfica, cada línea horizontal, este horno tiene 500 sensores. Es uno de los sensores del horno. Y en la línea vertical lo que hay es el error relativo entre lo que predice nuestra red neuronal y lo que realmente marca el sensor. Y como veis, estamos siempre por debajo del 3% de error. Es decir, lo clavamos. Esa red neuronal funciona como las simulaciones que os he enseñado antes, pero tiene una ventaja, y es que computacionalmente, una vez entrenada, se ejecuta muchísimo más deprisa. De hecho, se ejecuta en tiempo real y sirve como sistema de control del propio horno. Esto hasta ahora eran complejidades de la física, complejidades de las cosas aleatorias, de la incertidumbre, pero todavía hay complejidades más raras. Una de las cosas en las que trabajamos es en el procesado del lenguaje natural. Esto que he puesto aquí, la Gaceta Municipal, es el BOE de la ciudad de Barcelona. Es la publicación oficial en la que salen todos los actos jurídicos que hace el ayuntamiento, como contratos, nombramientos o lo que sea. Hoy en día hay técnicas puramente estadísticas, que lo que hacen es transformar ese papel lleno de letras en lo que veis abajo, que es un grafo, bolitas conectadas entre sí. El procedimiento de pasar de ese texto a ese grafo no requiere intervención humana, no es más que un procedimiento puramente estadístico. Y ya está. Y además que no falla, es decir, está garantizado que en ese grafo no va a haber ninguna conexión que no esté realmente en el texto. No puede haber información de más, puede haber información de menos, pero nunca de más. ¿Y qué son esas bolitas? Pues son entidades, y las entidades pueden ser muchas cosas. Puede ser el cargo de alcalde de Barcelona, o pueden ser un nombre propio, Ada Colau. Y en el grafo habrá una bolita que ponga alcaldesa, otra que ponga Ada Colau, y habrá una conexión entre ellas. ¿Y qué veré? Pues, por ejemplo, en este primer ejemplo que os he puesto en el centro de la transparencia, lo que veis es un consorcio de empresas que han firmado varios contratos con el ayuntamiento. Curiosamente, siempre que le explico esto a algún político que viene al centro, al principio pone buena cara y en cuanto le enseño esto pone mala cara, no sé por qué. El otro ejemplo que hay es en los ejes que hay. ¿Qué son las conexiones entre las bolitas? Son relaciones de diferente tipo. Por ejemplo, una de las relaciones es verbos. Pues esta relación es que este señor que está arriba, que tiene un cargo en el ayuntamiento, se ha dedicado a nombrar, destituir o contratar. Y cada eje de esos, que lo une a otra bolita, es la acción que hizo con la otra entidad. Imaginaros el poder de esto, aplicado a todos los documentos públicos de la administración de un país, a la hemeroteca de un periódico, o, por ejemplo, a todos los expedientes clínicos de los pacientes de la red pública de la sanidad. Esto nos permite, una vez la información está en forma de grafo,
aplicar un montón de tecnología para encontrar patrones, para encontrar grupos de gente que hace cosas, ¿entendéis? Hay una capacidad de análisis que hasta ahora no era posible. De nuevo, esta tecnología no es nueva, esta tecnología se lleva desarrollando 20 años. Lo que ocurre es que ahora los computadores han llegado a un nivel de complejidad que hace que esta tecnología se pueda aplicar a conjuntos de datos como los que os acabo de decir. Todos los expedientes clínicos de todos los pacientes de todos los hospitales de España. Por último, otra complejidad que, como la anterior, no es de la física, es de la sociedad. Eso que veis ahí es la plaza de la Catedral de Barcelona, lo que habéis visto son unas explosiones, los puntitos eran personas y han salido corriendo. Eso es una simulación, bueno, la película se tenía que repetir, pero da igual. Es un modelo basado en agentes. Los modelos basados en agentes son teoría de juegos. Yo defino un agente no es más que un conjunto de reglas de comportamiento. Y esas reglas lo que dicen es cómo ese agente se comporta respecto a los otros agentes y cómo se comporta respecto al tablero de juego, al medio donde está. Y la teoría de los modelos de agente es que si las reglas que yo he definido son correctas, se corresponden con lo que ocurre en la realidad, a nivel estadístico, ejecutando muchas simulaciones de agentes, yo debería ver el mismo comportamiento estadístico que yo mediría en experimentos reales. Esto tiene mucha utilidad, por ejemplo, en mercados de compra-venta para modelizar por qué la gente toma decisiones de comprar o vender, o para modelizar, por ejemplo, la evacuación de instalaciones, como puede ser en este caso, pues había un atentado, cómo la gente evacuaría esa plaza. ¿De acuerdo? Esto, de nuevo, no es nuevo, hace mucho tiempo que se hacen simuladores de agentes. El problema es que correr 100 agentes o 1000 agentes es muy fácil, se puede hacer en cualquier computador. Correr 1 millón de agentes solo se puede hacer si uno tiene un supercomputador y la tecnología adecuada de programación para mapear este tipo de algoritmo en el supercomputador. Y diréis, ¿y para qué quiero correr 1 millón de agentes? Porque modelizar el mercado de compraventa de coches en España, si lo quiero hacer bien, las reglas que son intuitivas y fáciles de hacer son a nivel individual de una persona. Y para eso tengo que tener millones de agentes. Si no, tendré que poner reglas más complejas que está por ver si son ciertas o no. Y con esto acabo. ¿Queda otra? ¿Puedes pasar la mano? Muchas gracias por la atención y os he puesto ahí el canal que tenemos en YouTube, porque una de las cosas que hacemos es producir vídeos científicos de las simulaciones que hacemos, etc. Hemos ganado varios premios internacionales, o sea que no lo hacemos mal, y os invito a que os conectéis y lo veáis. Muchas gracias.